Según el caso propuesto en el curso de ética para pregrado, el caso de M, es importante hablar de conciencia humana, porque en un caso como estos, donde se violan los derechos humanos en general y específicamente los derechos a la mujer, es importante conocer entonces qué clase de razonamiento está teniendo el ser humano, por qué llegan a esta situación de llegar a violar a una persona, qué están pensando, qué clase de formación tuvieron. Son miles de preguntas las que se vienen al caso, ¿cierto? Pero entonces sería importante traer a citación a Elena Córdoba, la autora del texto Conciencia Humana y Deontología. En este texto, ella habla sobre la conciencia humana, especialmente la de los profesionales, en donde dice que se ha convertido en el resultado de las elaboraciones de respectivas organizaciones que buscan regular a través de códigos de conducta una conciencia individual y transparente en el campo profesional. Pero individual y transparente, ¿en qué sentido? Porque los profesionales que atendieron a M solo querían seguir las políticas religiosas del hospital y de ellos mismos sin pensar en lo que estaba sintiendo M ni en las razones por las que ella había tomado la decisión de abortar. Entonces tal vez los valores éticos que nos enseñan son tan individuales que dejamos de pensar en el dolor ajeno para respetar y volver algo obligatorio de las reglas morales existentes. Entonces, en sí, pues para nadie es un secreto que el aborto en Colombia es un tema casi imposible de tocar por cuestiones de moral, ética o razones específicas de escogencia religiosa. Pues, sin embargo, creo que el aborto no le pertenece a ninguna creencia religiosa, pues como la iglesia, sobre todo cuando es a causa de una violación. Es una decisión, es, es una decisión solo para la madre y de pronto con el apoyo de la familia y pues de los médicos que sean neutros al decirle los riesgos que corre y no pues en sí que es pecado o que no lo es, porque ninguna mujer en ningún lugar del mundo debe ser obligada a ser madre, y mucho menos cuando el ser que crece en ella no fue concebido con amor o por elección propia. Entonces, pues no pretendo enfocarme solo en la religión y señalarla como única culpable, porque también hay que rescatar muchas de sus cosas buenas que han logrado grandes cosas en el mundo y en las personas, pues en su fe y en su forma de creer, pero hay que tener en cuenta que en nuestra sociedad se hace en gran parte lo que la iglesia dice que es bueno o es malo. Entonces, pues el aborto es un tema a estudiar a fondo, no, no debe, no se debe aceptar cualquier tipo de interrupción voluntaria del embarazo, porque se sabe que ello es válido como homicidio y tampoco sería justo que por descuido de los anticonceptivos, de los cuidados anticonceptivos, se deba recurrir a esto, porque también pues es muy diferente entonces ponernos a comparar entre una persona que se descuidó en sus cuidados, que valga la redundancia, anticonceptivos, que alguien que haya sido violada, porque fue algo que no quiso, que no lo hizo con amor, que ella no lo escogió. Entonces, pues personalmente creo que es el momento como de evolucionar en las perspectivas de ver las cosas, ir más allá de lo que llaman pecado, porque hay que conocer el fondo de la situación, ver por qué la persona está tomando una decisión y que no es tan fácil llegar a decir voy a abortar, porque también eso trae unas implicaciones psicológicas tanto a corto como a largo plazo para la persona y pues para el feto si es que no sea el caso del aborto. Entonces se puede decir que la ética es más costumbre y un seguimiento de normas de bienestar
un seguimiento de normas, que un bienestar, que justicia y que conciencia profesional e individual en alguien. Entonces, pues, yéndome por otra parte, como por el lado legal, AM la ampara varias leyes. Una de ellas es la sentencia C-355 del 2006, la cual se divide en tres partes, permitiendo el aborto sin penalización en, cuando el feto viene con malformaciones graves, cuando la madre corre peligro de muerte al momento de parir y en caso de violación, que en el caso de M se cumple esta última. Además, pues la ampara la Ley 360 de 1997 porque la violaron sexualmente e irrespetaron su dignidad. No obstante, pues la menor y la familia también están violando están violando la Corte Constitucional colombiana al omitir el delito ante las autoridades competentes, porque hay que tener en cuenta todos los términos legales. Y si la familia de M y la menor no recurrieron a denunciar el delito, entonces ellos también están violando la corte por omisión. Entonces también sería un caso grave. Bueno, pues por otra parte es muy importante saber exactamente cuántos meses de embarazo tiene M, porque si ya tiene más de 3 meses de embarazo ya no puede abortar, porque sería un riesgo contra su propia vida, porque el feto ya está formado casi que por completo. Entonces, si ella tiene más de 3 meses, necesita un acompañamiento psicológico que no le diga que no puede abortar porque es pecado, sino que la concientice del riesgo que es abortar en esta etapa del embarazo en el que ella ya está. Creo que la sentencia para este tipo de circunstancias ya no cumpliría con toda su labor, porque ya no entraría a exigir el aborto, sino a exigir un estudio detallado de la situación de M. Los médicos deben de hacer este estudio para darse cuenta qué clase de riesgos está corriendo la menor. En este caso, M y su hermana, pues y toda su familia, deberá tomar la decisión de tener el bebé y pedir un acompañamiento psicológico, no solo durante el embarazo, sino después del embarazo, pues después de que nazca el bebé, para que M pueda decidir si se quedará con el bebé, tratándolo con amor y tratando de no recordar en él lo que sucedió, o pues si no se siente capaz de hacer esto, entonces sería una buena decisión en dar al bebé en adopción a una buena familia que sepan que le pueda brindar más amor del que le podría brindar la madre. Es posible también que me despierte su sentido maternal después del tercer mes de embarazo, porque es allí donde empieza a sentir el feto, donde empieza a ver la evolución en su cuerpo, a sentir más su bebé como suyo, no como producto de una violación, sino como ese milagro de Dios que, que logra la vida. Entonces tal vez M, al ver nacer a su hijo, pueda que no lo quiera dar en adopción, que olvide cómo fue concebido y que en él encuentre una esperanza de vida, encuentre otra forma de ver el mundo, de ver lo que sucedió y pues empezar de cero su vida, a pesar de su corta edad. Bueno, también quisiera citar a Adela Cortina, apoyándome en su texto sobre el relativismo en la ética y en la moral. Pues precisamente
Es lo que sucede cuando para una persona un acto moral es el que está haciendo en determinado momento, mientras que en la misma circunstancia hay otra persona juzgándolo por inmoral y antiético. Pues se puede decir que todo esto depende porque cada cultura tiene su percepción de moral y ética según sus creencias. Entonces, personalmente, creo que los profesionales en salud que atendieron a Amy, tanto en el hospital como en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no fueron éticos ante la situación. Porque, pues es cierto que la mayoría de los colombianos son muy católicos y la religión no apoya el aborto, pero también se debe tener en cuenta que existe una sentencia, la que fue nombrada anteriormente, la sentencia C355 del 2006, que apoya el aborto en algunas ocasiones, como esta, que fue a causa de violación. Pues, no solo siendo algo de una ley, sino de dignidad, porque cada persona, en cada caso, en este caso pues una mujer, eh, es, es digna de decidir qué cree ser lo correcto para su vida. Obviamente, como he nombrado anteriormente, acompañada del criterio del médico, que sea neutro, que no le imponga una creencia, que no le imponga que es pecado hacer lo que ella decidió hacer, sino que le digan que qué contras hay para eso, o sea, qué riesgos se está corriendo si lleva a cabo esta acción. Entonces, citando nuevamente a Adela Cortina con su visión ante la justicia, dice que la justicia no es una aspiración, es una exigencia. Es algo a lo que no se invita ni aconseja, sino que se exige. Es también válido recordar que esta es una sociedad moralmente pluralista, en donde conviene tener varios tipos de ética y moral, porque teniendo en cuenta que cualquier término de justicia es formalmente universal. La autora allí dice que descubre que el ser humano descubre que es injusto cuando lo vive o cuando habla con alguien que ha sido afectado, porque lo justo no se crea individualmente. Bueno, en definitiva, mi compañero John Jairo Vélez y quien les habla, Paulina Tavares, según la creencia de los dos, aunque tenemos muchas diferencias en cuanto a la cultura, en cuanto a las creencias religiosas, en cuanto a lo legal, llegamos a una conclusión y supimos juntar nuestras diferencias para llegar a que según pues, la creencia de los dos, ella debió de haber comenzado un proceso legal para que le cumplieran su derecho de elegir si quería abortar o no, teniendo en cuenta que para esto debería tener menos de 3 meses de gestación. De lo contrario, pues sí es ético no aceptar el aborto porque peligra la vida de la madre. Todo esto tal vez suene muy contradictorio, pero lo importante, en definitiva, es estudiar muy bien el caso y la salud de la paciente para saber qué es lo que más le conviene en cuanto a su salud mental como a su salud física y pues si es conveniente que tenga a su bebé o no, dependiendo de las circunstancias. Pero siempre respetando sus derechos y sus creencias, sin tratar de imponerle nada y siempre respetando las diferencias sin afectar a nadie.